Hola, ¿cómo están? Quiero hacerles este video para contarles cómo inició mi camino en esto de la inteligencia emocional. Fue realmente hace 10 años cuando yo inicié a ser maestra de escuela. Yo no sabía que había esto de la inteligencia emocional. Nadie me había hablado de ella. Sin embargo, cuando fui maestra, siempre opté por esta forma de escucharles a los niños, abrazarles y permitirles expresarse. Cada día, después del recreo, nos dedicábamos al menos unos 20 minutos a conversar. Y conversábamos de lo que había pasado en el recreo, de quién les pegó, de que alguien les molestó, de que lloraron. Y siempre yo trataba de hacer que hablen ambas partes. Entonces le escuchaba tanto al uno como al otro. Y llegábamos a soluciones. Después de ese tiempo que nos tomábamos, toda la clase fluía mejor, ellos se sentían en libertad de hablar, en libertad de pedir algo si necesitaban. Era una clase en base al respeto. No había etiquetas, no había apodos y fluía muy bien la comunicación. Por ejemplo, yo tenía estudiantes que no querían escribir y que en lugar de escribir rayaban la hoja durísimo, con mucha ira y se hacían con el lápiz en la mano, muy autoagresivos. Yo optaba por abrazarlos, ¿sí? Entonces, uno en especial, yo le decía, abrázame con toda la ira que tienes dentro, abrázame y rómpeme los huesos. Entonces, él lo hacía y después se quedaba calmado. Yo le decía, ahora puedes ya empezar a escribir, si es que quieres, y si no, pues le daba su tiempo. Esa siempre fue mi forma de enseñar. Tenía otro estudiante también que era muy agresivo y en realidad, en el fondo, él era muy triste. Salía para irse a lavar las manos, pero el momento en que yo le iba a ver al baño, él tenía sus manos así totalmente cerradas. Y su respiración era agitada y él estaba muy enojado, no podía hablar ni una sola palabra y no podía abrir sus manos, no quería escribir tampoco. Tenía muchas dificultades en su casa. Entonces, poco a poco yo le lavaba las manos. Tenía 8 años, pero yo le lavaba las manos, yo le ponía el jabón y me costaba hacerle que abra sus manitos y cuando lo lograba le acariciaba. Entonces, esto hacía que él un poco se vaya relajando. Él sabía que podía expresarse tal como lo sentía en el momento. Yo no sabía que era inteligencia emocional, pero ahora que estoy en este mundo que es maravilloso, es hermoso, yo me doy cuenta que eso era lo que nos faltaba en la escuela. Después tuve que salir por mi maternidad. Y con mi primera hija, yo tenía muy clara cuál era mi motivación en la crianza. Mi motivación era el que haya una buena comunicación, el que ellos, mis hijos, en este caso, mi hija, sean felices y seguros de sí mismos. Entonces, yo empecé a trabajar en base a esto. Con ella me resultó, es una niña muy dulce. Siempre recibía y hasta ahora recibe mis consejos, lo que yo le digo. Era chistoso porque cuando la tenía solo a ella, yo decía, o sea, la maternidad es linda, es fácil, no pasa nada. ¿Por qué hay gente que dice no, que no puedo? Sí se puede. Y bueno, y lo hice. Y contenta y todo, y ella también, una niña feliz. Yo quise siempre una crianza diferente para mis hijos. Y después llegó el segundo. Y ahí me vino el reto. Él empezó a sacarme de mi zona de confort. Todo lo que yo hice con mi primera hija no me funcionaba con él. Pero yo decidí adaptarme, ajustarme a él, ajustarme a sus necesidades y no exigir que él se adapte a las mías. Porque al final el adulto soy yo y para mí era más fácil. Poco a poco fui investigando, fui leyendo y empecé a encontrar esto de la inteligencia emocional y me atrapó. Empecé a aplicar, me empezó a funcionar y con esto no quiero decir que es todo fácil.
no lo es. Muy por el contrario, incluso nos toma más tiempo llegar a hacernos entender o hacernos obedecer. No me gusta usar esta palabra, pero es como lo más común. Es más difícil porque antes o ahora que aún hay familias en las que hay el castigo físico, la amenaza y todo este tipo de cosas, eso funciona más rápido. ¿Por qué funciona más rápido? Por el miedo, porque ellos tienen miedo a la autoridad, tienen miedo al castigo, al golpe, al cocacho, y claro, es su instinto de supervivencia es el que les hace responder inmediatamente. Ellos saben lo que tienen que hacer para evitar sentirse agredidos, entonces funciona. Cuando optamos por otro tipo de crianza en el que estamos dispuestos a escucharles, a entenderles, a negociar, incluso a discutir muchas veces, porque me ha tocado, a mi esposo y a mí nos ha tocado, nos va a tomar mucho más tiempo, ¿sí? Vamos a cometer muchos errores y me gusta esta palabra porque nos permite observarnos, ¿sí? Entonces es bueno darnos cuenta del error que cometimos y me ha pasado muchas veces que he tenido que disculparme con mis hijos por alguna palabra que dije que no estuvo bien y después uno reflexiona. Entonces es importante que como padres sepamos esto, que no está mal pedir disculpas, que no está mal equivocarse, que está súper bien darse cuenta de que se cometió un error y realmente uno gana muchísimo con esto porque ellos se abren, ellos se sienten importantes, se dan cuenta que ellos no son los únicos que se equivocan, entonces el mensaje que damos con respecto a las equivocaciones, a los errores, es mucho mejor. Ya no van a tener miedo en el futuro de cometer un error, de equivocarse. Con todo esto lo que quiero decirte como mamá, como maestra, es que todos los niños son diferentes y es responsabilidad de nosotros los adultos adaptarnos a sus necesidades y no exigirles lo contrario.